Dios les bendiga, iglesia. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren bendecidos. Esta tarde es una tarde muy especial porque nuestro Dios ha preparado una palabra para nosotros, una palabra que tiene el poder para transformar cada corazón, para transformar su corazón, para transformar mi corazón, hermano. Yo quiero invitarle entonces a que disponga su corazón, a que rinda totalmente su corazón a nuestro Dios. Quiero compartirles una verdad bien grande acerca de nuestro Dios. Está en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Es una verdad bien grande acerca de nuestro Dios, que Él está cerca de cada uno de nosotros, está cerca de sus familias, está cerca en sus trabajos, en todo tiempo Dios está cerca de ustedes. Entonces, sabiendo esta gran verdad de Dios, yo le quiero invitar a que entonemos una alabanza, teniendo ese conocimiento de que no tenemos un Dios alejado. Tenemos un Dios al que tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con toda confianza y en sus casas vamos a cantar acerca de la grandeza de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, y vamos terminando esta alabanza, terminando de adorar a Dios, y vamos a escuchar la palabra que está preparada para nuestras vidas. Dios les bendiga. Principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande
Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Que Dios les bendiga en esta tarde, es un gusto saludarles y hoy quiero hablarles del tema corrupto y violento o justo y cabal. Ese será el tema para la reflexión de esta tarde y quiero hablar acerca del juicio que Dios hizo a la humanidad hace muchos siglos en lo que conocemos nosotros como el diluvio. Dios encuentra a esa generación en ese tiempo como una generación corrupta, violenta y sin muestras de arrepentimiento. Esa es la causa del juicio condenatorio de Dios a través del diluvio. Pero en contraparte encontramos que la Biblia nos muestra a un hombre llamado Noé, al cual Dios lo encuentra como justo, cabal, y un hombre que caminaba con Dios. Por eso es el tema de esta tarde: corrupto y violento o justo y cabal. El pasaje que nos muestra este relato está de Génesis capítulo 5 hasta el capítulo 10 y sobre eso vamos a argumentar. En primer lugar, en este tema corrupto y violento o justo y cabal, quiero hablar acerca de la corrupción de la humanidad en este tiempo. En su avance cultural, esa civilización aumentó su corrupción y desafió a Dios. ¿En qué consistía esta corrupción? Esta corrupción consistía en el intento de crear una raza superior y ganar fama y renombre extraordinarios, compitiendo así con la divinidad. Esta raza superior se pretendía lograr a través de matrimonios mixtos, a través de matrimonios selectivos entre grupos diferentes. En estos pasajes de la Biblia encontramos cómo toda la creación en su dimensión celestial y en su dimensión terrenal se rebelan contra Dios, se rebelan contra los límites que Dios puso, se rebelan contra las ordenanzas que Dios estableció para esa generación. Y vemos entonces que en la dimensión celestial hubo una rebelión y hubo unas consecuencias. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 4, dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, la dimensión celestial, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí encontramos el castigo que Dios
inflige sobre la dimensión celestial. También Judas, en el versículo 6, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Note usted cómo la Biblia nos menciona que en la esfera celestial, en el ambiente angelical, hubo juicio contra los que violaron la ley de Dios, contra los que se rebelaron contra Dios. Pero en la dimensión terrenal o en la esfera terrenal, también el ser humano deseaba ser como Dios. Por eso el Señor aplica un juicio después de tanta paciencia que tuvo con la humanidad, después de que se les avisó, se les predicó el arrepentimiento y ellos no quisieron. Se empecinaron en su rebelión contra Dios y finalmente Dios, en su justicia, en su santidad y en su soberanía, decide poner fin a la humanidad en ese tiempo. Algo similar ocurre en la actualidad. Nuestra generación, nuestra civilización ha avanzado tanto, ha progresado tanto, pero también hay muestras de rebelión contra Dios. Se rebelan contra sus mandamientos, se rebelan contra lo que Él le agrada, y lamentablemente muchos de nuestros legisladores también hacen leyes que van en contra de la voluntad expresa que Dios ha dejado en su palabra, y contra esa palabra han atentado muchas de nuestras autoridades, y debemos de orar por ellas. Y nuestras autoridades, representantes, hombres y mujeres de la autoridad, deben de arrepentirse de sus pecados. En esta rebelión que nos muestran los capítulos 5 al 10 de Génesis con su consecuencia, vemos, entre otras cosas, la consecuencia de usar mal el sexo, la ambición y el buen nombre. El peligro de usar mal el sexo lo encontramos ahí en Génesis capítulo 6 y versículo 4. La Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Hay un dato interesante que quiero compartir con usted en esta tarde, y es el siguiente: en el mundo antiguo se contaban con frecuencia historias de relaciones sexuales entre los dioses y los seres humanos, y se sostenía que la descendencia semidivina poseía una energía anormal y otros poderes. En Mesopotamia y en Canaán, el matrimonio divino humano era celebrado en los ritos sagrados del matrimonio que se realizaban en los templos. Esos ritos, se suponía, aseguraban la fertilidad del suelo y de los matrimonios comunes. Involucraban padres dedicando a sus hijas solteras para el servicio en el templo. En la práctica, estas muchachas servían como prostitutas sagradas, dando placer a los sacerdotes y a los adoradores ricos. Este era un poco del ambiente que había en esa generación en cuanto al mal uso de las relaciones sexuales. Todo esto violaba los estatutos de Dios. Dios había designado un hombre para una mujer o una mujer para un hombre, y esto se había corrompido en la generación de Noé, y hubo consecuencia a raíz de desobedecer los mandamientos de Dios. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres es una relación que Dios siempre ha visto inadecuada. Los resultados de estas relaciones son hijos que generalmente se mantienen alejados del Señor, alejados de los principios de Dios, alejados de la voluntad de Dios, y que finalmente muchos de ellos se levantan en rebelión contra Dios a causa de su fe dividida. Por eso Dios dice en su palabra que el hombre y la mujer deben de unirse, pero también nos habla de que deben de compartir una misma fe, que no se unan en yugo desigual.
Algo más que había en esta generación era la ambición, era la fama, era el buen nombre, y esto tiene un sentido positivo, esto es algo agradable, pero el problema surge cuando se vive de esas cosas para esas cosas y cuando se pierde la perspectiva correcta. O sea que no es malo en cierto sentido la ambición, la fama, el buen nombre, pero cuando vivimos para ello, cuando enfocamos nuestras energías solamente en eso, solamente en buscar la fama, solamente en buscar el buen nombre, solamente nos enfocamos en lo que ambiciona nuestra naturaleza humana, ahí es donde está el peligro, ahí es donde existe el riesgo de perdernos y de alejarnos de Dios. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso no conviene afanarnos y desvivirnos en búsqueda de la ambición, en búsqueda de la fama o en búsqueda de las riquezas y del buen nombre. No conviene, porque dice la Escritura: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Está en riesgo que nosotros perdamos nuestra alma, que puede una persona llegar a acumular tantas riquezas, tanta fama, tanto poder, tanta autoridad, que se olvida de Dios. Y recordemos que Dios está sobre toda autoridad. Otro texto que nos ilustra sobre este asunto es el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 30, que nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces haremos bien en enfocar nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, la inteligencia que Dios nos ha dado, la sabiduría que Dios nos ha dado, pero con la intención de amar en primer lugar al Señor, como dice esta escritura, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto nos ayudará a que nuestra vida no se desvíe, a poner un límite en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, y a ubicarnos en la posición correcta de que nuestro principal interés y nuestra mayor adoración debe de ser única y exclusivamente para Dios. La generación que vivió en el tiempo de Noé se perdió, se olvidó de esto y se desembocó buscando sus propios intereses, sus propios placeres, y con esto llegaron al límite de rebelarse contra Dios. Por eso es que Dios hizo ese juicio. Cuando la tendencia de los pensamientos y de las intenciones de nuestro corazón solamente son de continuo mal, de continuo en contra de la voluntad de Dios, debemos de saber que esto a Dios le duele y que como consecuencia vendrá un juicio. Génesis capítulo 6 versículo 5 nos dice lo siguiente: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Esto desagrada a Dios, y nos guste o no nos guste, tarde o temprano, si no nos arrepentimos, si no nos apartamos de este estilo de vida, recibiremos el castigo de Dios, el juicio de Dios. Por eso es este tema para esta tarde: corrupto y violento, o justo y cabal. En segundo lugar, hablaremos de la intervención de Dios ante la rebeldía. Ya vimos la corrupción de la humanidad. Ahora vamos a hablar acerca de la intervención de Dios ante la rebeldía, porque muchas personas piensan que Dios es un ser pasivo, como que es un ancianito que nada más está sentado y contemplando toda la maldad y no haciendo nada. No, déjeme decirle que Dios es un Dios santo, Dios todopoderoso, celoso de buenas obras, soberano, perfecto, y que también hace juicio cuando se rebasa su paciencia. La intervención de Dios ante la rebeldía. En primer lugar, Dios reconoce la maldad en el corazón del ser humano.
Dios mira la conducta violenta del hombre y no lo aprueba. En segundo lugar, Dios, nos dice la Escritura, que acorta el tiempo de vida del hombre, intentando con esto poner un límite a la maldad del ser humano, porque Dios dijo: ciertamente el hombre es carne, mi espíritu no va a contender con él para siempre, sino que sus años serán 120. Si usted analiza el libro de Génesis, se dará cuenta que el ser humano vivía muchísimos años, pero debido a la maldad del hombre, Dios pone un límite, porque es una carga demasiado pesada vivir en pecado y no arrepentirnos. Es algo sumamente gravoso y es algo que ofende continuamente a Dios. En tercer lugar, Dios se lamenta profundamente del camino que su creación ha tomado tan lejos de su propósito original. Entonces Dios no es pasivo ante el pecado y Dios decide terminar con esa corrupción, acabando con la vida de todos los seres humanos corruptos, perversos, malvados, y preservando la vida de Noé, el único hombre que Dios vio justo en toda esa generación. El testimonio que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 37 es el siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto nos habla de la indiferencia que había en el ser humano en ese tiempo, en esa generación, hacia las cosas de Dios. Habían olvidado, habían echado a un lado a Dios. Por eso es que dice la Escritura que vino el diluvio a causa de la indiferencia, a causa del pecado, a causa de la maldad y de la actitud de no arrepentimiento del ser humano. A causa de eso vino el diluvio. Pero hay algo que llama mi atención y yo quiero llamar su atención en esta tarde, que dice el versículo 37: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy la actitud del ser humano es muy similar a la actitud de aquella generación que vivió en los tiempos de Noé. Muchos se olvidan de Dios, muchos no tienen, o tal vez no tenemos en cuenta la voluntad de Dios, y estamos viviendo como nos conviene, como nos dicta nuestro corazón perverso y no arrepentido. Y cuidado, porque a causa de eso puede venir un juicio contra nosotros, corrupto y violento, o justo y cabal. En tercer lugar, hablaré acerca de la humanidad bajo el juicio de Dios. La humanidad bajo el juicio de Dios. Esto es algo terrible. Esto es algo que debe de estremecer nuestros corazones. Esto es algo que debe de causar temor en nuestra vida, un temor reverente que nos lleve a un arrepentimiento, a un clamor a Dios, a una búsqueda de su perdón y a un cambio de estilo de vida que solamente puede ser obrado por el poder del Espíritu Santo. Esto no lo obra ninguna religión, esto no lo hace ningún pastor, ningún líder religioso. El cambio en el corazón humano únicamente viene como una obra espiritual, bajo el poder del Espíritu Santo. Pero esto obra solamente cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros caminos, de nuestros pecados, de nuestra maldad, y nos entregamos a Jesucristo. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 6 y versículo 6: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Mire usted nada más qué expresión tan profunda. Aquí nos enseña la Escritura que Dios lamentó haber creado al ser humano. ¿Por qué? Porque vio su condición de un hombre y de una mujer que estaban perdidos, hundidos en el pecado, se habían rebelado contra Dios, y lo único que quedaba era el juicio de Dios. Dios
castiga a la humanidad cuando no ve señales de cambio, señales de arrepentimiento, señales de que le duela su conducta delante del Señor. Pero en su juicio, en el juicio que Dios prepara para la humanidad en esa generación de Noé, en medio de ese juicio que ya estaba decretado, que ya estaba determinado, Dios reconoce a un hombre llamado Noé, quien es el único hombre justo en su generación, y permite que él y su familia sean salvos de la destrucción. Y le dice: Noé, construye un arca porque voy a hacer un juicio. Y Noé obedeció a la voz de Dios. Noé obedeció a las instrucciones que Dios le dio. Dios le dijo las medidas exactas de esa arca, y Noé obedeció cabalmente lo que Dios le dijo. No hizo las cosas a su manera, no ignoró las instrucciones de Dios, no pidió un consejo a sus hijos o a su esposa o a sus nueras. No, Noé obedeció cabalmente las instrucciones que Dios le dijo. Esa fue una de las circunstancias por las cuales Noé fue librado juntamente con su familia. Y esto nos enseña a usted y a mí que Dios ha dejado unas instrucciones en su santa palabra, en la Biblia, que Dios nos ha dejado ahí cuál es la solución para escapar del juicio que un día Dios va a hacer sobre la humanidad. Y usted y yo haremos bien en atender a esa palabra, en seguir esas instrucciones, en buscar la voluntad de Dios, en pedir el favor de Dios sobre nosotros, para que también nuestra familia, viendo nuestro testimonio, viendo que nosotros somos obedientes a Dios, ellos accedan también a rendirse a Cristo, ellos decidan también seguir al Señor Jesucristo, ellos decidan entregar su vida a Dios y también escapen de este juicio que pronto vendrá a la tierra sobre la humanidad que no se arrepiente de sus pecados. Entonces aquí estamos viendo que Dios hace un juicio a la humanidad, la encuentra corrupta, la encuentra violenta, la encuentra sin muestras de arrepentimiento. Aquí está esa causa del juicio condenatorio de Dios a través del diluvio. La Biblia dice que toda la humanidad pereció. Pero también encontramos tres cualidades espirituales y morales de Noé. Y esto hace un contraste a la corrupción y a la violencia que predominaba en esa civilización. En Génesis capítulo 6 versículo 9 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, note usted, esta virtud, esta cualidad espiritual y moral de Noé. Era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso es lo que distinguía a Noé, porque Noé caminaba con Dios. Noé estaba apegado a la voluntad de Dios. Por eso es catalogado aquí como un varón justo y como un varón perfecto en sus generaciones. Después, en Génesis capítulo 7 versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Note usted cómo Dios está interesado en la familia completa. Dios quiere que papá y mamá sean salvos, pero también quiere que los hijos sean salvos y que los nietos sean salvos y que toda nuestra familia sea salva. Para eso envió a Jesucristo, su Hijo, para morir por nuestros pecados, para pagar un precio que usted y yo no podíamos pagar. ¿Y cómo vamos a escapar si ignoramos ese precio, ese sacrificio que el Señor ha hecho? No es posible. Génesis capítulo 7 versículo 5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces Noé se convierte en el ejemplo de fe, ejemplo de paciencia, ejemplo de fidelidad a Dios en medio de una generación corrupta, perversa, que no se arrepiente. Hebreos 11:7 da testimonio acerca de ello. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho
heredero de la justicia que viene por fe. Si usted aceptó a Cristo, si usted está caminando en fe, sosténgase ahí, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan tribulaciones, aunque enfrente tentaciones. Si usted es un hombre o una mujer de fe, permanezca ahí, persevere ahí, que Dios le va a sostener, Dios le va a ayudar, Dios le va a prosperar y Dios le va a salvar. Y si usted es un hombre o una mujer de fe, su familia va a ver ese testimonio y va a tener ganas, va a querer acercarse también para que usted y su familia sean salvos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Noé entonces se prepara porque vendría el juicio divino. En esta preparación para el diluvio, primero Dios le comunica a Noé cuál es su voluntad y cuál es su sentencia de acabar con toda la humanidad en esa generación. Después le ordena que construya un arca. Dios le manda el diseño, Dios le dice cuál es el diseño y Noé lo obedece al pie de la letra. El arca era necesario construirse, era necesario prepararla porque venía el diluvio, venía el juicio de Dios a esta tierra que vino y destruyó a toda esa generación. Esta tarde le he comentado el tema corrupto y violento, o justo y cabal. Vimos la corrupción de la humanidad, la intervención de Dios ante la rebeldía y la humanidad bajo el juicio de Dios. Esto ocurrió hace siglos y volverá a ocurrir próximamente. ¿Se está usted preparando? En el caso de Noé, lo que le salvó a él y a su familia de ese juicio, de ese diluvio, fue el arca. Ese fue el instrumento de salvación para Noé y para su familia. Para nosotros, para usted que está viendo, para su familia, la preparación para escapar del juicio divino es arrepentirnos de nuestros pecados, creer en la resurrección del Señor Jesucristo, confesar a Jesús como nuestro Señor, tenerle en nuestro corazón y de ahí en adelante iniciar una nueva vida en obediencia, en santidad, en rectitud. Y si le fallamos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario fue el precio que se pagó para que usted y yo seamos salvos y tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Dios muestra su misericordia y su propósito redentor, porque puso la solución para el pecado del hombre, cargando todo nuestro pecado sobre el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, Isaías 53:6, en la Nueva Traducción Viviente: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Note usted, todos. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos, desde el más grande hasta el más chico que ya tiene uso de razonamiento, somos pecadores delante de Dios. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Dios cargó sus pecados, sus maldades sobre Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Pero Él, después de morir al tercer día, resucitó para que nos demos cuenta que todo lo que Dios ha dicho es verdad y que hay abierta la oportunidad para usted y para mí y para nuestra familia de ser salvos y de escapar de este juicio que pronto Dios hará contra nuestra generación. Si usted quiere escapar de ese juicio, pídale perdón a Dios, entréguele su corazón a Cristo y empiece a vivir en esa vida nueva, para que su familia, al ver ese cambio, al ver esa vida nueva, al ver la diferencia en usted, también quiera acercarse a Cristo. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde? Si usted no le ha entregado su corazón a Dios, esta es la oportunidad. Si usted ya le entregó su vida a Dios, está caminando en fe, permanezca ahí, pase lo que pase. Padre nuestro, esta tarde oramos a ti en el nombre de Jesús. Pedimos, mi Señor, que tengas misericordia de nuestros gobernantes,
que tengas misericordia de nuestra generación. Tú has extendido tu paciencia. Tú eres paciente para con nosotros porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esta tarde quiero pedirte que todas las personas que han escuchado este mensaje sean conmovidas en su corazón, sean convencidas de su pecado y ellas den ese paso de arrepentimiento y te pidan perdón por sus pecados, clamen a ti por tu perdón, por tu favor, por la limpieza de sus corazones y de sus mentes, y puedan ellos recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que así nuestra familia también vea ese cambio, esa transformación espiritual obrado por el poder del Espíritu Santo, y también sean salvos del juicio que próximamente vendrá a esta tierra sobre el mundo pecador que no se arrepiente. Dios mío, a los hermanos y a las hermanas en la fe, los que hemos creído en ti, ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a caminar sin temor, ayúdanos a ser valientes, hombres y mujeres esforzados y valientes, que caminemos cerca de ti, que se diga de nosotros que nosotros caminamos con Dios. Por eso somos justificados, por eso es que somos limpios en esa preciosa sangre de Jesucristo. Ayuda a nuestra generación para que no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Padre, lo pedimos con el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por nuestros hermanos que entonaron esa alabanza tan especial. Un saludo a toda la congregación de Ebenecer. Un saludo a mi familia y a los amigos. Soy Rigoberto Escobedo, pastor del templo Ebenecer en la ciudad de Parral, Chihuahua. Hasta pronto y que tengan una excelente tarde. Gracias. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza y el futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás, mi ancla firmeza, no temeré, sé que tú conmigo estás.
frente que una vez sufrió, llena de gloria es. El Salvador lavó mis pies, ahora a sus pies estoy. Quien de vergüenza se vistió, hoy viste en majestad, irradia su perfecto amor, que hoy brilla en mi interior. Jesús, por siempre eres Rey, nuestra canción, tu nombre es. Jesús, por siempre eres Rey, nuestra canción, tu nombre es. Por tu espíritu andaré, las derrotas dejaré. El Rey resucitó y vida tengo en él. En tu nombre viviré, la victoria tengo en ti. El Rey resucitó. La tumba que está en Israel, cuidada en vano fue, Venció a la muerte nuestro Dios. Jesús vive otra